bienvenidos amantes del terror y los fenómenos paranormales. Tomen asiento, si se atreven. Han llegado al umbral de lo indecible, al rincón donde las pesadillas cobran vida y las palabras se convierten en escalofríos que recorren la espina dorsal. Me llaman el tejedor de sombras, el cronista de lo oculto, pero tú puedes considerarme simplemente tu guía en este laberinto de terrores. Muy bien. Acomódate, porque la tierra mexicana guarda secretos tan antiguos como sus montañas y tan oscuros como la noche sin luna. Esta historia nos lleva a las entrañas de la Sierra Madre Occidental, a un rincón olvidado del estado de Durango, donde el sol pega con fiereza y las sombras se alargan con una lentitud pavorosa. Aquí, entre magueyes y nopales, vivían hombres y mujeres de piel curtida y manos callosas, gente acostumbrada al trabajo duro y a las verdades sencillas de la tierra. Pero la tierra, a veces, reclama lo suyo de formas que hielan la sangre. El lamento de la milpa seca. Don Ismael era un hombre de pocas palabras y mucha fe. Su vida era la milpa, un pedazo de tierra heredado de sus abuelos que, año con año, le daba el sustento para su familia, su esposa Elena y sus dos hijos pequeños, Mateo y Lucía. Aquel año, sin embargo, la sequía se había ensañado con la región. El cielo, antes generoso, se había vuelto un lienzo azul implacable, sin una nube que prometiera alivio. Los arroyos eran hilos de polvo y los pozos apenas daban un agua turbia y escasa. Las milpas de los alrededores se agostaban, las hojas del maíz se retorcían como dedos artríticos, implorando una gota de lluvia que no llegaba. La desesperación comenzaba a hacer mella en el ánimo de los campesinos. Se hablaba en voz baja de antiguos rituales, de ofrendas a los dioses olvidados de la montaña. Don Ismael, aunque apegado a la iglesia del pueblo cercano, sentía como la fe tradicional se resquebrajaba ante la imagen de su maíz muriendo. Una noche, mientras el calor se negaba a ceder y los grillos cantaban una melodía monótona y triste, un anciano de un rancho vecino, don Cosme, un hombre del que se decía que sabía cosas, se acercó a la fogata de Ismael. Sus ojos, hundidos y brillantes en la oscuridad, parecían contener la sabiduría y el pesar de generaciones. La tierra está sedienta, Ismael, dijo Cosme con voz rasposa, pero no solo de agua. A veces, pide más. Ismael, aunque inquieto por la presencia del anciano y sus palabras ambiguas, escuchó. Cosme le habló de la llorona de la tierra seca, un espíritu antiguo que habitaba esas cañadas y que, en tiempos de gran necesidad, podía ser aplacado o enfurecido. No era la llorona de los ríos que todos conocían, la que buscaba a sus hijos. Esta era otra, una entidad ligada a la fertilidad del suelo, una guardiana celosa. Hace muchos siglos, cuando la sequía apretó como ahora, continuó Cosme, nuestros antepasados hicieron un pacto. Un sacrificio para que la lluvia volviera y la tierra diera fruto. Pero los tiempos cambian, y la memoria se olvida. Ella no olvida. Ismael sintió un escalofrío recorrerle la espalda a pesar del calor. ¿Qué clase de sacrificio, don Cosme? El anciano solo negó con la cabeza lentamente. No son cosas para decirlas en voz alta. Pero te digo esto, cuando la milpa grita de sed, y el campesino no escucha, la llorona de la tierra seca sale a buscar su propia ofrenda. Los días siguientes fueron peores. El sol parecía un ojo maligno que todo lo consumía. Una mañana, Mateo, el hijo mayor de Ismael, despertó con una fiebre abrasadora. El curandero del pueblo no encontraba explicación, parecía una enfermedad extraña, una que le robaba la vitalidad al niño con cada hora que pasaba. Lucía, la pequeña, comenzó a tener pesadillas, hablando entre sueños de una mujer alta y delgada, vestida con harapos color tierra, que caminaba entre los surcos secos de la milpa, susurrando cosas ininteligibles. Elena, desesperada, le imploró a Ismael que hiciera algo, cualquier cosa. Fue entonces cuando Ismael recordó las palabras de don Cosme. La idea del sacrificio lo repugnaba, pero la imagen de su hijo consumiéndose y el llanto de su hija en la noche lo atormentaban. Una noche, incapaz de soportar más, Ismael tomó una decisión que marcaría su alma para siempre. Con el corazón hecho un nudo, se internó en su milpa agonizante. La luna apenas se asomaba, tiñendo el paisaje de un blanco fantasmal. El silencio era opresivo, solo roto por el crujir de las hojas secas bajo sus huaraches. Llegó al centro de la parcela, donde un viejo mezquite se alzaba retorcido, como un testigo mudo de generaciones de trabajo y sufrimiento. Allí,
con manos temblorosas, Ismael realizó una ofrenda. No un animal, como quizás algunos hubieran esperado en los relatos más antiguos. Ismael, en su desesperación y confusión, había traído consigo algo que consideraba valioso, algo que representaba su esfuerzo y su esperanza, las pocas mazorcas sanas que había logrado rescatar, las semillas que guardaba para la próxima siembra. Las enterró al pie del mezquite, mientras murmuraba una plegaria improvisada, una súplica a cualquier fuerza que pudiera escucharle. De repente, un viento helado barrió la milpa, levantando un remolino de polvo y hojas secas. Las ramas del mezquite se agitaron violentamente, aunque no había una brisa fuerte en el resto del campo. Y entonces, la escuchó. Un lamento. No era un llanto humano, aunque tenía la tristeza de todas las madres que han perdido a un hijo. Era un sonido que parecía surgir de la propia tierra, un quejido profundo, gutural, que vibraba en el aire y se clavaba en los huesos. Ismael sintió un terror primordial, un miedo que lo paralizó. Entre los surcos resecos, vio una figura moverse. Era alta, mucho más alta que cualquier mujer, y parecía hecha de sombras y polvo. Sus ropas eran del color de la tierra agostada, y donde debería estar su rostro, solo había una oscuridad insondable de la que emanaba aquel lamento desgarrador. La llorona de la tierra seca. La figura avanzó lentamente hacia él, sus pies no parecían tocar el suelo. Con cada paso, el lamento se hacía más intenso, más personal, como si supiera de la enfermedad de su hijo, de las pesadillas de su hija. Ismael quiso gritar, correr, pero sus piernas no le respondían. Cerró los ojos con fuerza, esperando lo peor. El lamento lo envolvió, penetrando sus oídos, su mente. Sintió un frío sepulcral y un olor a tierra húmeda, a pesar de la sequía. Cuando finalmente se atrevió a abrir los ojos, la figura había desaparecido. El viento había cesado. El silencio volvió a reinar, pero esta vez era un silencio cargado de una presencia ominosa. Temblando, Ismael regresó a su jacal. Al entrar, encontró a Elena sonriendo entre lágrimas. La fiebre de Mateo había cedido. El niño dormía plácidamente, con el sudor de la crisis pasada brillando en su frente. Lucía también dormía sin sobresaltos. A la mañana siguiente, pequeñas nubes oscuras comenzaron a congregarse en el horizonte. Al mediodía, las primeras gotas de lluvia cayeron sobre la tierra sedienta. Pronto, se convirtió en un aguacero torrencial que duró varias horas. Los campesinos celebraban, aliviados. Las milpas bebieron con avidez. La cosecha de Ismael ese año fue sorprendentemente buena, a pesar del inicio funesto. Pero él nunca volvió a ser el mismo. Cada vez que entraba a su milpa, sentía una presencia observándolo. A veces, en el silencio del atardecer, creía escuchar un susurro entre el maíz, un eco lejano de aquel lamento. Pero, como bien lo sabes, la tierra tiene ciclos, y las historias de terror no siempre terminan con la primera lluvia ni con la cosecha recogida. El eco del lamento de la milpa seca seguía vibrando en el alma de Ismael y, sin que muchos lo supieran, en la propia tierra que pisaban. El regreso de la sed. Pasaron varios años. Las lluvias llegaron con regularidad después de aquella temporada terrible. Mateo y Lucía crecieron, el niño se convirtió en un muchacho fuerte que ayudaba a su padre en el campo, y la niña, ahora una joven, había heredado la intuición de su abuela y una sensibilidad especial hacia los susurros del mundo natural. La milpa de Ismael florecía, pero había algo diferente en ella. Mientras los otros campos rebosaban de un verde uniforme, el de Ismael tenía un verdor más intenso, casi febril, como si la tierra recordara la desesperación y ahora bebiera con una avidez desmedida. A veces, los animales de otros ranchos evitaban pastar cerca de sus linderos, y los pájaros cantaban con menos alegría sobre sus surcos. Ismael envejecía prematuramente. Su rostro, antes solo curtido por el sol, ahora mostraba las líneas profundas de una preocupación constante. Dormía poco, y Elena a menudo lo encontraba de pie junto a la ventana, mirando hacia la milpa en la oscuridad, como si esperara ver algo, o a alguien. Hablaba menos, y cuando lo hacía, sus palabras eran sin sentido, cargadas de un peso invisible. Nunca le contó a nadie, ni siquiera a Elena, los detalles completos de aquella noche junto al mezquite, pero su familia sentía la sombra que se había instalado en él. Lucía, con su sensibilidad agudizada, era la que más percibía la inquietud de su padre y la extraña aura de su tierra.
A veces, caminando por la milpa, sentía oleadas de tristeza emanando del suelo, o escuchaba susurros casi inaudibles entre el movimiento de las hojas de maíz, aun cuando no soplaba el viento. Eran distintos al lamento que una vez atormentó sus sueños infantiles. Estos eran más como un anhelo, una sed persistente que no se saciaba con agua. Un verano, la temida sequía regresó a Durango. No fue tan súbita ni tan total como la anterior, sino una lenta agonía. Las lluvias se espaciaban cada vez más, el sol volvía a ser un enemigo implacable. Los arroyos disminuyeron su caudal, y la preocupación comenzó a tejerse de nuevo en las conversaciones de los campesinos. En la milpa de Ismael, el cambio fue más dramático. Mientras otros campos comenzaban a mostrar los primeros signos de estrés hídrico, el suyo pareció revelarse. Por unas semanas, se mantuvo extrañamente verde, como si extrajera humedad de profundidades desconocidas. Pero luego, de un día para otro, las plantas comenzaron a marchitarse a una velocidad alarmante, las hojas retorciéndose con una desesperación que Ismael reconoció demasiado bien. Era como si la tierra, después de haber sido complacida, ahora exigiera su tributo con mayor urgencia. Mateo, ahora un joven pragmático, insistía en cavar zanjas más profundas, en buscar nuevas fuentes de agua, pero Ismael sabía que el problema iba más allá de la simple falta de lluvia. Una noche, encontró a Lucía de pie en el borde de la milpa, con la mirada perdida en la oscuridad. «Papá», dijo ella sin volverse, su voz apenas un susurro, «está despertando otra vez. Tiene más sed que antes». Ismael sintió que se le helaba la sangre. «¿Qué has visto, hija?» «No la he visto», respondió Lucía, girándose lentamente. Sus ojos reflejaban la pálida luz de la luna y una profunda tristeza. «La siento. Llama. Pero esta vez, creo que no busca solo agua». Los días siguientes se llenaron de una tensión palpable. El maíz de Ismael se secaba con gran rapidez, y con él, parecía secarse también la vitalidad de su familia. Elena comenzó a sufrir dolores de cabeza persistentes, y Mateo, a pesar de su fortaleza, se sentía inexplicablemente fatigado. Ismael sabía, con una certeza aterradora, que la llorona de la tierra seca estaba volviendo a reclamar lo suyo, y que la ofrenda de unas pocas mazorcas ya no sería suficiente. El pacto, o lo que fuera que había ocurrido aquella noche, parecía haber creado un vínculo, una deuda que crecía con el tiempo. Don Cosme ya había muerto hacía algunos años, llevándose consigo muchos secretos de la tierra. No había nadie a quien Ismael pudiera recurrir en busca de consejo. Solo le quedaba el recuerdo del lamento y la mirada insondable de la entidad. Una tarde, mientras el sol se hundía en el horizonte tiñendo el cielo de colores sangrientos, Ismael caminaba por su milpa moribunda. Las cañas secas crujían bajo sus pies como huesos viejos. Al llegar al mezquite, notó algo que lo estremeció. En la base del árbol, donde años atrás había enterrado las mazorcas, la tierra estaba removida, como si algo hubiera escarbado desde abajo. Y sobre la tierra, encontró un pequeño objeto, una trenza de cabello oscuro, muy parecida a las que Lucía solía hacerse. El terror lo atenazó. No era una amenaza directa, sino un mensaje, una señal de hasta dónde llegaba el alcance de la llorona. Corrió de vuelta al jacal, con el corazón desbocado. Encontró a Lucía pálida, sentada en la mesa, con una mano en la cabeza. «Me duele mucho, papá», dijo con voz débil. «Y sigo escuchándola, dice que la tierra necesita vida para dar vida». Esa noche, Ismael no durmió. Sabía que debía hacer algo, pero, ¿qué? ¿Qué podía ofrecerle a una entidad que parecía querer la esencia misma de su familia? La idea de un sacrificio humano era impensable, monstruosa. Sin embargo, la frase de Lucía resonaba en su mente: la tierra necesita vida para dar vida. Recordó las historias más antiguas, las que apenas se susurraban, sobre cómo los antepasados no solo ofrecían los frutos de la cosecha, sino a veces una parte de sí mismos, sangre derramada sobre la tierra, ayunos prolongados hasta casi la extenuación, promesas que ataban el alma del oferente al destino de la parcela. Con el primer rayo de alba, Ismael tomó una decisión desesperada. No podía permitir que su hija, ni nadie de su familia, pagara el precio. Si la tierra quería vida, él le daría la suya, o al menos, lo que le quedaba de ella. Se dirigió al centro de la milpa, al pie del viejo mezquite. Esta vez no llevaba mazorcas.
Llevaba consigo un viejo cuchillo de labranza, afilado por años de uso. Miró al cielo, que seguía cruelmente despejado. Luego miró la tierra agrietada. «Si tienes sed», murmuró con voz ronca, dirigiéndose a la presencia invisible que sentía a su alrededor, «bebe de mí. Toma mi esfuerzo, mi sudor, mi sangre, pero deja a mi familia en paz. Deja que la tierra sane». Con mano temblorosa pero firme, se hizo un corte en el antebrazo. No profundo, pero lo suficiente para que la sangre brotara, oscura y espesa, cayendo en gotas sobre el polvo reseco. Cerró los ojos, esperando sentir de nuevo aquel frío sepulcral, escuchar el lamento. Pero lo que sintió fue diferente. Un cansancio inmenso lo invadió, como si la energía vital se escurriera de él no solo por la herida, sino por cada poro de su piel. El aire a su alrededor se volvió pesado, cargado de una tristeza ancestral. Escuchó un suspiro, largo y profundo, que pareció surgir de la tierra misma, pero no era un lamento de dolor, sino más bien de aceptación. ¿O de una saciedad momentánea? Cuando abrió los ojos, se sintió débil, pero una extraña calma lo embargaba. La sangre había dejado de fluir abundantemente, y el sol de la mañana parecía menos hostil. No vio a la Llorona, pero sintió que la presencia se había replegado, como una bestia satisfecha que se retira a su guarida. Durante los días siguientes, Ismael se sintió envejecer una década. Le costaba trabajo mantenerse en pie por mucho tiempo, y su fuerza disminuyó notablemente. Pero, milagrosamente, Lucía comenzó a recuperarse. Los dolores de cabeza de Elena cesaron. Y aunque la sequía persistía en la región, una mañana, una llovizna fina y persistente comenzó a caer exclusivamente sobre la milpa de Ismael. No fue un aguacero, sino un riego suave, casi personal, como si la tierra estuviera bebiendo directamente de la ofrenda que él había hecho. Su maíz no dio una gran cosecha ese año, las plantas estaban demasiado dañadas. Pero algunas lograron revivir, produciendo unas pocas mazorcas pequeñas y pálidas. Ismael supo que el ciclo no se había roto, sino que había sido renegociado. La tierra seguiría pidiendo, y él, o quizás sus descendientes, tendrían que seguir escuchando sus susurros y entendiendo su sed. Mateo, al ver la recuperación de su hermana y la extraña lluvia sobre su campo, comenzó a mirar a su padre con una mezcla de respeto y temor. Comprendió que había fuerzas en juego que iban más allá de la azada y el arado. Ismael nunca más volvió a ser el hombre que fue. Se convirtió en una especie de guardián silencioso de su parcela, un hombre que parecía conversar con el viento y entender el lenguaje de la tierra seca. Los otros campesinos lo veían con una mezcla de lástima y reverencia, como a alguien que había tocado lo prohibido y había regresado, aunque no del todo completo. Y así, la leyenda de la Llorona de la tierra seca en aquella cañada de Durango se transformó. Ya no era solo un cuento para asustar en tiempos de sequía, sino un recordatorio de que la tierra está viva, que tiene memoria y necesidades profundas. Y que a veces, para que la vida florezca, se requieren sacrificios que van más allá de lo imaginable, dejando una marca imborrable en aquellos que se atreven a escuchar su lamento y a responder a su llamado. La milpa de Ismael siguió dando, año tras año, pero todos sabían que su fertilidad estaba ligada a un pacto silencioso, regado no solo con agua, sino con la esencia misma de un hombre que había aprendido a calmar, al menos por un tiempo, la sed insaciable de la tierra. Y hasta aquí el relato de esta noche, mientras las últimas imágenes de la milpa de Ismael y el eco de sus sacrificios se desvanecen, quiero que te quedes con una pregunta, una espina clavada en la tranquilidad de tu noche: ¿cuántas de las tierras que pisamos, que nos alimentan, guardan secretos similares? ¿Cuántos lamentos olvidados esperan pacientemente bajo nuestros pies, sedientos, recordando pactos antiguos? Esta ha sido la historia de El lamento de la milpa seca, un eco de los miedos que anidan en el corazón rural de nuestro México, donde la línea entre la vida y la leyenda es tan delgada como una hoja de maíz seca al sol. Si esta historia ha logrado sembrar en ti una semilla de inquietud, si has sentido el frío abrazo del terror ancestral, házmelo saber en los comentarios. ¿Conoces alguna leyenda parecida en tu región? ¿Alguna vez has sentido que la tierra te observa, que te pide algo más que tu trabajo? Comparte tus pensamientos, tus propias historias. No olvides dejar tu me gusta si el relato te ha estremecido, y suscríbete al canal para no perderte las próximas crónicas de lo oculto que desenterraremos juntos desde los rincones más oscuros de la imaginación. Activa esa campanita,
para que seas el primero en escuchar cuando las sombras vuelvan a susurrar. Quizás la próxima vez exploremos los secretos que guardan las viejas minas abandonadas o los lamentos que el mar arrastra a costas solitarias. El terror tiene muchos rostros, muchas voces. Gracias por acompañarme en este viaje a las entrañas del miedo. Y recuerda, la próxima vez que camines por el campo, escucha con atención. Podrías oír algo más que el simple susurro del viento entre las cosechas. Podrías oír la sed de la tierra. Hasta que la oscuridad nos vuelva a reunir, dulces pesadillas.